Dios en esta cita. Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 4. San Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 4. Cuando todos los tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 4. San Mateo, vuelvo a repetir, capítulo 4 del versículo 1 al 4. ¿Leemos en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Versículo 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a volver a leer el versículo 4 todo junto. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Con un aplauso puede tomar asiento en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el título: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús fue tentado por el enemigo y confronta allí las palabras o las tentaciones que él le estaba haciendo, entre todas las palabras que habían allí, entre todas ellas, Jesucristo le manifiesta al enemigo las Escrituras. Pudo haber contendido con él con sus propias palabras, o pudo resistirle con alguna otra sabiduría. Pero si nosotros notamos allí que las palabras que le pronuncia Jesucristo al enemigo fueron citas de las Santas Escrituras. Y esto quiero que lo tomemos en cuenta al inicio de este estudio, que las palabras que Jesucristo le transmitía al enemigo era la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, las palabras que Jesucristo les transmitió a él, si nosotros estudiamos la reacción del enemigo y las palabras que Jesucristo citó, vamos a conseguir algo muy importante. ¿Por qué Jesucristo le cita las Escrituras al enemigo cuando él tenía la sabiduría de Dios y no le habla con otro lenguaje o con otras palabras? Era porque una de las cosas que al enemigo le molesta es hacer las cosas que Jesucristo le estaba diciendo. Odiaba, soporta, y que nunca él se sujetará a hacer. Una de las cosas que Jesucristo le decía era: no tentarás al Señor tu Dios. Y que Jesucristo, en el momento que él le citaba estas Escrituras, que es un mandamiento, le estaba dando orden al mismo enemigo, no para él solamente, sino al mismo enemigo, a que recordara las Escrituras, que a Dios no se le debe tentar. ¿Más qué hace el enemigo? Tienta a Dios, inspira a la gente a que tiente a Dios. Una de las cosas que el enemigo no puede hacer ni quiere hacer es dejar de tentar a Dios. ¿Ok? Otra de las cosas es que Jesucristo le dice al enemigo: al Señor tu Dios adorarás. Otra de las cosas que el enemigo no quiere hacer, nunca ha querido hacer y siempre ha estado en contra, es de la adoración al Dios verdadero. Si nosotros hacemos una breve reseña de las Santas Escrituras en el libro de Ezequiel, el por qué el enemigo fue echado del huerto del Edén y fue convertido en lo que hoy es
por no querer adorar al Dios Todopoderoso. Entonces, desde el principio ya esto está en su corazón, a lo que él tienta a Jesucristo, Jesucristo le cita las Santas Escrituras y obviamente algunas de las cosas que él no ha querido hacer desde que él es un ser: adorar al Dios Todopoderoso. Y no solamente que no quiere hacer, sino que él inspira a la humanidad a que no adore al Dios verdadero. Una de las cosas que todos nosotros como seres humanos tenemos que reconocer: que fuimos creados para alabanza de su gloria, para adorar al Dios Todopoderoso. A su nombre. Ahora, otra de las cosas que Jesucristo le cita está allí en el versículo 4, y es en el que nos vamos a enfocar por ahora, acá, a escudriñar esta expresión de Jesucristo, esta refutación de Jesucristo hacia el enemigo. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4: y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra que sale. Ahora, una de las cosas que más le ha causado problemas y que le ha costado a la humanidad es obedecer a Dios, tomar en cuenta la palabra de Dios. Ahora, ¿esto será por qué? ¿Será porque el Dios de este mundo aborrece la palabra de Dios? ¿Será porque el Dios de este mundo nunca ha tomado en cuenta lo que ha salido de la boca de Dios? Obviamente sí. Y una de las cosas que tenemos nosotros que reflexionar y analizar en nosotros mismos es cuando hay en nosotros algún sentimiento, algún deseo, alguna reacción en contra de la palabra de Dios. Obviamente esto no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. El único que aborrece la palabra de Dios desde el principio es el enemigo. Y aquí Jesucristo se lo dice. Entonces, desde el principio ha habido este inconveniente en la humanidad. Desde el principio el enemigo ha inyectado esta falta de fe, esta falta de importancia hacia la palabra, esta falta de interés hacia las Escrituras, hacia los mandamientos, hacia lo que Dios quiere que el hombre haga, transmitido a través de su palabra. El desinterés que hay en la humanidad hacia la palabra de Dios es una de las cosas que Dios no tolera, y que Él ha querido siempre que el hombre oiga su palabra, obedezca su palabra y ponga por obra su palabra. Pero desde el principio esto ha sido así. Esta palabra que Jesucristo le cita al anticristo, al enemigo, no es el anticristo, al enemigo, está en Deuteronomio capítulo 8, Antiguo Testamento. Él le cita una escritura del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuando usted lo tenga puede decir amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3, cuando usted lo tenga puede decir amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Dice el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres. La habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Amén. Esta es la escritura que le cita a Jesucristo al enemigo cuando él fue tentado en el desierto. Ahora, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos solamente vivían por el pan. Ahora vamos a hablar fundados sobre esta expresión. ¿Qué es vivir solamente por el pan? ¿Qué es vivir solamente por el pan? Muchas personas o mucha humanidad, muchas comunidades cristianas hoy día están viviendo únicamente por el pan, por falta de conocimiento de cómo vivía el pueblo de Israel, y que los testimonios que hay en las Escrituras son suficientes para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Qué es vivir por el pan? Jesucristo le dice al Jesucristo le dice al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay dos maneras de vivir y hay dos elecciones. Una, vivir por el pan, y otra, vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se puede vivir por el pan viviendo también de la palabra que sale de la boca de Dios? Vamos a explicar esto, porque de otra manera nos tendríamos que salir de este mundo, ¿ok? Y vamos a hablar con lo que Dios luchó desde el principio con el pueblo de Israel, y por lo cual Él le transmitió este mandamiento que Jesucristo le cita al enemigo en el desierto. Y comenzamos en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 1. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos tenían una manera de vivir. Ellos vivían de toda palabra que salía de la boca de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba de esclavo en Egipto, ¿vivían de toda palabra que salía de la boca de Dios? ¿O vivían por el pan? ¿O vivían solo del pan? Vamos a analizar cómo vivían ellos. Éxodo, vamos allá, Éxodo capítulo 16, versículo 1. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, obviamente el Señor le habla a Moisés diciéndole que él había sido elegido para librar a su pueblo de las tareas pesadas y de la esclavitud en la que los tenía el faraón, y ser librado de la vana manera de vivir la que ellos tenían. Obviamente ellos vivían solamente por el pan, por lo que comían. Y una vez sacado de Egipto al desierto, ¿cómo era la conducta de ellos? Dice Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. ¿Sí está conmigo? Que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, note esto, el Señor los sacó de Egipto porque ellos vivían únicamente por el pan. Conocieron a Dios, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron el mar como se dividió, y en el camino en el desierto, después de 2 meses, ¿y cuántos días? Después de 2 meses y 15 días, a ellos se les olvidó la palabra de Dios. Y dice acá en el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice su Biblia? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo creo que ya usted entendió el contexto de lo que estamos hablando. Hermano,
únicamente a ellos les interesaba era comer. A ellos no les dolía ser esclavos, con tal de que el pueblo comiera, con tal de que lo único que le diera el faraón fuera comida. Pero cuando Dios les transmite una mejor vida, y que esa mejor vida iba a ser dada en una tierra que fluía leche y miel, pero era necesario que ellos atravesaran el desierto, no habían pasado 2 meses y 15 días cuando el pueblo se acordó del pan. Y miren la expresión que ellos usan: nos sacó al desierto para matarnos de hambre. O sea, en 2 meses y 15 días no habían comido nada. Si ellos se llevaron todo su ganado, se llevaron todas sus vacas, se llevaron todos ellos tenían comida. Ahora, ¿qué extrañaban ellos? No era la comida. Ellos extrañaban era su sistema de vida, la esclavitud y no la comodidad. Y es allí donde ellos traen a la memoria las ollas de carne, el ajo, la cebolla y todas esas cosas. Y allí en el desierto, bajo la cobertura, bajo el amparo, bajo el abrigo, viendo los milagros y los prodigios del mar que se había dividido, el pueblo tuvo el mal deseo de murmurar contra Dios. Éxodo capítulo 17, todo no terminó allí. Éxodo 17, versículo 1. Y bueno, antes de empezar a leer allá, en el versículo 4, donde leímos anteriormente, allí habla que Dios les dio comida, les hizo llover pan del cielo, y les dio comida, pero la que Dios quería al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 17, una hoja después, versículo 1 al 4, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ay, Señor. Si teniendo comida murmuraron por falta de comida, ahora llegan a Refidim cumpliendo la jornada y no hay agua. ¿Qué pasó con el pueblo? Hizo un ayuno, se arrodillaron: Señor, si tú quieres, provéenos agua, si no quieres, no. ¿Hicieron eso? Vamos a leer el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren esta expresión. Moisés identifica la manifestación del pueblo de Israel por falta de agua como una tentación contra Dios. Y es una de las cosas que Jesucristo le dice al enemigo: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, pedir agua ¿es tentar a Dios? No. Vamos a explicar un poco esto. El pueblo de Israel no tuvo la conducta que tenía que tener en el momento de la necesidad. Pues ¿quién les dijo a ellos que salieran al desierto? ¿Dios? ¿Acaso Dios se iba a olvidar del pueblo de Israel en el desierto? ¿Sabía Dios que ellos no tenían agua? Claro que sabía. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermano, es que Dios sabe todas nuestras necesidades. Dios conoce todo nuestro andar. Antes que venga la petición a nuestra boca, ya Él la sabe. Pero ¿dónde surge o dónde está la tentación? Cuando nosotros tratamos a Dios como si Él está desentendido de lo que nosotros estamos padeciendo y tomamos una conducta de petición impuesta para hacer sentir mal a Dios por la situación que nosotros estamos pasando. ¿No le ha sucedido que usted está pasando una situación mala y va a la oración y enojado a pedirle: Señor, mira, porque esto, yo estoy aquí por ti, por tu culpa? ¿Esto es tentar a Dios? ¿Esto es tentar a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado.
No, hermano, Señor, el único dinero que tenía y lo gasté en los pasajes para ir a la iglesia. Ahora estoy en la casa, Señor, esperando que tú me proveas. Eso es tentar a Dios. ¿Acaso Dios no sabe tu necesidad? ¿Dios no sabe mi necesidad? Jesucristo se lo dijo a los discípulos: no afanéis por el que comeréis, el que beberéis o el que vestiréis, pues vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y Él lo sabe, Dios todo lo sabe. Ahora vemos acá una declaración de de Moisés, diciéndole al pueblo de Israel. Versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Tenían ganado o no? ¿Verdad que sí? ¿Tenían comida? Versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Imagínese usted, el pueblo de Israel era tremendo. ¿Pero por causa de qué? Por causa de que ellos estaban acostumbrados a vivir únicamente por el pan y no por la palabra que salía de la boca de Dios. El pueblo, después de algunas exhortaciones, ellos buscaron un poco las cosas de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Dios le dijo a Moisés: bueno, agarra tu vara y tú le hablarás a la peña. Bueno, ahí sucedió también algo que Dios, por lo cual exhortó a Moisés. Moisés, en vez de hablar a la roca, ¿qué le hizo? Golpeó la peña y dice que salió un chorro de agua y todos se saciaron. Bueno, vieron la maravilla de Dios y que Dios es hacedor de maravilla. Dios puede hacer brotar agua en el desierto. Dios puede hacer brotar agua de una roca. Dios puede dividir el mar. Dios puede hacer llover maná del cielo. Él es todopoderoso. Eso es lo que lo caracteriza a Él, ser un Dios grande, que no hay Dios como Jehová. No hay Dios como nuestro Dios, como nuestro hacedor, que nos demostró con su poder que Él puede hacer lo que Él quiere. Yo me imagino que la ira del pueblo de Israel era eso: en el desierto y sin agua. ¿Dónde va a sacar este hombre agua ahora para nosotros? Nos trajiste acá para matarnos. La mente limitada del pueblo de Israel era su enemigo, era contraria a ellos, los hacía tentar. Por eso es que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te acerques a Dios, no lo limites. Cuando tú estés pasando por una necesidad, un problema, una enfermedad, y tú te acercas a Él, no veas tú lo que tú estás pasando. Alza tus ojos y mira al Dios que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice en el libro de Efesios, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo era el poder que actuaba en el pueblo de Israel? Muy poco. Muy poco. Tan poco que ellos se limitaron. Bueno, ahí vimos nosotros y vieron cómo salió agua de una roca. Bueno, ahora sí creemos en Dios. Un poquito de tiempo. Y el pueblo, después que salieron de allí de Refidín, después de que llovió maná del cielo, vivieron aferrados a la palabra de Dios por un tiempo. Imagínese usted. Vinieron juicios de parte de Dios, que los hizo entender y los hizo sentir que el Espíritu de Dios estaba ahí entre ellos, que Dios era un Dios vivo. Dice el libro de Números capítulo 11, vamos un poco más adelante. Vivieron un momento por la palabra que salía de la boca de Dios, hasta que algo los hizo cambiar nuevamente de opinión. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando usted sienta que está obedeciendo a Dios, cuando usted sienta que ya está, no, si muero hoy voy para el cielo directico,
Sí, hay momentos donde nos sentimos así, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han sentido así? Tan cerca de Dios, han obedecido a Dios, lleno del Espíritu Santo, renunciando, soportando tentaciones y todo, y usted pueda tranquilo acostarse. Señor, no importa si hoy me muero, sé que yo voy a ser salvo. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en ese estado, porque el enemigo no le gusta. Al enemigo no le gusta que nos sintamos así, con esa confianza de ser salvo, porque él hace algo para que nosotros no adoremos. Recuerde que él no puede adorar ni quiere adorar a Dios. Para que nosotros tentemos, recuerde que él es tentador. Para que nosotros no vivamos de la palabra que sale de la boca de Dios y comienza a agitar algo, a alguien, algo o a alguien, para que nosotros volvamos otra vez a vivir por el pan y dejemos de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Números capítulo 11, vaya por favor, versículo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos llenos de fe, llenos de confianza de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Dice Números capítulo 11, versículo 4, cuando usted lo tenga. A ver. Sí, vamos a leer del versículo 1, desde el inicio. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió unos de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió. ¿En qué dice su Biblia? En ellos. Ahora, después de este juicio por la murmuración, ¿cómo cree usted que vivió el pueblo? Sumiso. Sumiso. Después que vieron esa llama que perseguía a todo murmurador. Mire, si esto sucede en estos tiempos, hermano, yo creo que va a ser peor que el coronavirus. Si quedamos 5, si quedan 5 en este mundo, es mucho. Entonces, después de esto, el pueblo tuvo una conducta de vivir para la palabra de Dios hasta. Versículo 4, vamos a leer allá, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Yo quiero que usted preste atención en lo que está leyendo conmigo. Identifique allí que allí hay unos infiltrados en el pueblo de Israel. Hay un mandamiento de parte de Dios al pueblo de Israel diciéndole: no tomes mujer de los heteos, no te ajunte a los heveos, a los ebuseos, no desciendas a Egipto por ayuda, no tomes a la mujer a los hijas de los extranjeros, no te mezcles con ellos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era con los extranjeros, sino con Israel. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Dios es muy exagerado. Agarraron hijas de los extranjeros, se mezclaron, y mezcló el pueblo de Israel en el desierto allí. ¿Y qué sucedió? Surgió un vivo deseo, dice acá. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mire, hermano, si no es algo de parte del diablo. Los extranjeros fueron tomados después del desierto. Ellos no vivieron nunca en Egipto. ¿Cómo ellos se enteraron de cómo comían en Egipto? ¿Qué comían en Egipto? ¿Qué no comían en Egipto? Si en Egipto era mejor que en el desierto o no. El enemigo despertó en los extranjeros este vivo deseo de querer cosas fuera de la voluntad de Dios.
crear inconformidad y comenzar a encender el deseo de las necesidades por el pan en el pueblo de Israel. Y los extranjeros hicieron que el pueblo de Israel volviera a murmurar en contra de Dios. Dice, y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Mire, y lo que sucedió fue tan nefasto. Leamos lo que dice aquí el versículo 5. Y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este pan, este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparció y lo recogía y lo molían en molinos y lo mojaban en monteros y lo cocían en calderos o hacían de él torta, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con esta bendición? Porque el maná era una bendición. Lo aborrecieron y consideraron que la bendición de Dios estaba secando sus almas. Ahora, ¿quién hizo despertar esto en el pueblo de Israel? Porque ya esto estaba en ellos, los extranjeros. Hermano, y nunca falta alguien que le recuerde a usted las cosas que usted tiene que hacer. Por eso le dije hace un momento, cuando ya usted se sienta que va a ser salvo, que si muere o si viene Cristo usted va a ser salvo, tenga mucho cuidado. Cuando usted hace un compromiso con Dios, a buscarle más. Cuando hace usted un compromiso de ayunar, de salir al ministerio, de predicar, de ejercer un cargo, de congregarse más, de dar más buen testimonio, nunca falta alguien que le diga, no te vista que no vas. Y el trabajo, y la comida, y las deudas, y la enfermedad. Nunca falta alguien que lo baje de la nube y le ponga los pies en la tierra para que usted se le llene la cabeza nuevamente del pan. Porque es necesario el pan, pero no hay que vivir por el pan. El pan que es necesario lo provee Jehová. La comida necesaria la provee Dios. Jesucristo habla de esto en el libro de Mateo capítulo 16. El pueblo de Israel, cuando más estaba confiado, vino el enemigo por los extranjeros a despertarle el vivo deseo. Y esto también sucede el día de hoy. Por eso es que a muchos cristianos les cuesta mantener una vida devocional, de fidelidad, llena de fe ante Dios. Porque viene el enemigo, que él no puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, a motivar a alguien que esté cerca de usted para bajarlo de la nube y que usted viva por el pan y deje de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 16, cuando usted lo tenga puede decir amén. Versículo 23. Dice así la palabra de Dios: pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de estorbo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? A Jesucristo también le sucedió. Un extranjero quería hacerle despertar un vivo deseo. Pedro, cuando Jesucristo anunciaba su muerte, le dijo: Señor, yo no permitiré que nada te acontezca. Imagínense, Jesucristo ya tenía miedo, tenía temor, estaba lleno de temor.
Si no cree que Jesucristo tenía miedo, vaya a leer la oración del Getsemaní. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesucristo. Y viene Pedro a decirle: Señor, yo no dejaré que nada te acontezca. ¿Qué hizo Jesucristo? Ya va. Me está inspirando a que yo viva por el pan, por las cosas terrenales, nada más, y que no obedezca lo que está escrito de mí, que es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Se levantó Cristo y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es buscar tener en nosotros lo que dice Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Tener la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando usted quiere buscar la palabra de Dios, siempre habrá alguien que piense lo contrario. Siempre habrá alguien que nos despierte el deseo. Hoy día tenemos nosotros estas cosas que nos abruman, las necesidades y todas estas cosas, y sobre todo muchos hacen un esfuerzo para vivir una vida para Dios. Pero tomemos en cuenta esto y presta atención en lo que le voy a decir. La humanidad busca más vivir por el pan que por toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo principal es la capacitación para poder conseguir el pan. Lo principal, lo cotidiano, los principios y los valores. Mire, si usted como padre no inscribe a su hijo en una escuela para capacitación, una escuela para que él un día sea un ingeniero, sea un doctor, sea alguien preparado, usted se la va a ver con la lona. Y esto es necesario, debe haber una capacitación. Ahora, si usted no trae a su hijo a la iglesia, no lo instruye con la palabra, ¿qué autoridad competente hay que le juzgue en esta sociedad? Ninguna. Por lo cual, si ponemos en una balanza para la humanidad las cosas de las Escrituras, lo espiritual y la palabra que sale de la boca de Dios es menospreciada. Vale más para la sociedad un título en la pared de un ingeniero, un TCU, un magíster, que un título que le diga a usted: soy pastor evangélico, soy ministro de Dios, o tengo un carnet de autoridad para predicar, de misionero. Esto es visto como algo menospreciado. Y estamos viviendo en corrientes diferentes en este mundo, pero queremos ser salvos. Ahora no estoy diciendo que sea malo. Usted puede buscar un TCU, ser un magíster, mire, capacítese todo lo que usted quiera. Eso es necesario. Es necesario. Pero también nosotros no dejemos de vivir por la palabra de Dios. No dejemos de cumplir la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos que la sociedad reconozca la palabra de Dios. No necesitamos que hayan institutos bíblicos. No necesitamos que suplanten la educación primaria por la educación espiritual. Pues tenemos un Dios que Él permanecerá. Tenemos un Dios que su palabra no cambiará. Su palabra será permanente. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice las Escrituras. Esos institutos, los más reconocidos hasta hoy día, no quedará piedra sobre piedra. Todos se desmoronarán. Todos esos títulos se quemarán. Hará Dios enloquecer la sabiduría de los sabios. Pero por los estudios, ¿cuántos no han dejado los caminos de Dios? Estadísticamente fue comprobado durante cierres de laxo acá en la iglesia, donde hubo una inasistencia despravada de padres, y no los juzgamos. ¿Y cómo les decimos? Si están llevándolos a las escuelas, es bueno, pero no hacían el esfuerzo por pararse los domingos temprano y venir a la casa de Dios a adorar, y a que sus hijos
aprendan la palabra que sale de la boca de Dios, que vivifica, que levanta, que restaura, que construye, que educa y que salta para vida eterna y que tiene promesas no solamente en esta vida, sino en la venidera. Es la sociedad que está arrastrando a la humanidad a esto. ¿Y quién ve esto como malo? Nadie. No estoy en contra de la capacitación, no. Estoy en contra de que dejemos a Dios por la capacitación. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿A su nombre? Lo principal para la sociedad es la capacitación para buscar el pan. Porque ¿de qué te va a servir o de qué me va a servir un título de licenciado para la salvación? Eso es para conseguir un buen trabajo acá en la tierra. Y es bueno, pero no te olvides de Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de tu Creador. No te apartes de Él. No te sientas un Dios cuando tienes un título o cuando ya tienes suficientes dólares. Acuérdate del rico e insensato. No podemos capacitarnos porque la capacitación en muchas personas crea insensatez. Como Nabucodonosor. ¿Quién le dio a Nabucodonosor todo lo que tenía? ¿El Todopoderoso? Si él tenía poder, Dios fue el que le dio el poder. Y se atrevió a decir: todo esto lo tengo por mí. Cuando el COVID, ¿cuántos ricos no murieron? Personas que, hermano, tenían contactos, personas que tenían influencias, personas que tenían todos los aparatos habidos y por haber, las vacunas desde todos los países, y aún así murieron. Por eso nosotros tenemos que reflexionar y dejar la insensatez, porque no depende del que tiene, ni del que corre, ni del que puede, sino depende de Dios, del quien tenga misericordia, de quien Él quiera, quien Él quiera da vida, y quien Él quiere se la quita. No por lo que tenga, no por lo que sea, sino por lo que Dios haya determinado. Amén. Ahora, lo primordial es la comida, el vestido, las deudas, la medicina, los lujos. Todas estas cosas representan el vivir por el pan. Cuando nosotros nos desvivimos y dejamos a Dios por esto, estamos viviendo por el pan. No es que no ayuno porque estoy trabajando, no leo la Biblia porque estoy en esto, en la familia, no voy a los cultos por esto. Cuando empezamos a suplantar, óigame bien, cuando empezamos a cambiar y a bajar del pedestal la palabra de Dios y a poner por encima las cosas materiales, estamos viviendo por el pan y tenemos el poder para convertir la piedra en pan. Como el enemigo le dijo a Jesucristo: ¿tienes hambre? Y yo les pregunto a todos ustedes: ¿tienen necesidad? Todos. Y usted tiene el poder para convertir la piedra en pan. Pero ¿qué vamos a hacer ante las necesidades? Si convertimos la piedra en pan, desobedecemos a Dios y negamos nuestra fe. Porque para convertir la piedra en pan hay que afajarse. Hay que dejar de orar. Hay que dejar de orar. Hay que dejar de orar. Ahí ya todo se acaba. Déjame decirte que no. Está estipulado que el hombre viva y muera y después el juicio. Cuando todos estemos delante del tribunal, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decirle a Dios? No, Señor, es que tuve 5 muchachos. No, Señor, pero es que nadie me ayudaba en la casa. Todos mis hijos crecieron, yo tuve que trabajar, Señor. No es malo trabajar, no es malo. Malo es dejar a Dios por lo material.
Esto es vivir por el pan. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dice el libro de Juan capítulo 6, vaya por favor. Ahora todo está de acuerdo a lo más importante que sea para nosotros, lo que sale de la boca de Dios. Y lo importante que sea para nosotros el pan. Mire, a mí me gusta mucho una arepa. Me gusta mucho la comida, hermano. Me gusta mucho la pizza, me gusta mucho la hamburguesa, el refresco, me gusta bastante. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Pero son cosas que nosotros cuando ya estamos en el Señor tenemos que poner las cosas en una balanza. No podemos vivir solamente por el vientre. No podemos vivir solamente por los lujos. Atesorar, acumular y acumular. No podemos vivir únicamente para esto. La vida tiene un propósito. El hecho de que hemos sido creados, de que tú hayas sido creado, tiene un propósito. Tú tienes una predestinación. Has sido creado sobre una predestinación, sobre un destino ya trazado. Y una recompensa que nos dará Dios a todos, que es la salvación. Pero la salvación, esa recompensa que Dios dará, va a depender de cómo tú administres la vida que Dios te dio. La vida que Dios me dio, lo que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros, ¿cómo lo estás viviendo? La palabra del Señor dice que nosotros le daremos cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos mientras que estamos en el cuerpo. Tú haces lo que tú quieras en tu cuerpo. Y si Dios te hizo hombre y te convertiste en mujer, le vas a dar cuenta a Dios. Y si tú eres mujer y te estás convirtiendo en hombre, le vas a dar cuenta a Dios. Y si tú sirves a otros dioses que no es al único Dios verdadero, le vas a dar cuenta a Dios. Y si tú estás dañando tu cuerpo con drogas, con cigarrillo, con alcohol, le vas a dar cuenta a Dios, porque el cuerpo es para Dios, no es para el pecado. El cuerpo es para el Señor Dios Todopoderoso. A su nombre, a su nombre. Ahora, esto, ¿de dónde lo sacamos? De la palabra de Dios, de lo que la humanidad aborrece. Por eso es que la sociedad hoy día dice que los padres no hostiguen a los hijos preguntándoles si son hijos, si son varones o hembras. Ellos deciden qué ser. Bueno, no es el momento de hablar de deporte, pero es un tema muy controversial en estos días lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. No sé si alguien acá ha visto las noticias que han sido de explosión, aún en la parte cristiana evangélica, donde una boxeadora femenina tuvo que renunciar porque había un transgénero boxeando que casi le desfigura el rostro y se dio cuenta que era un hombre. Y aún en esa parte ya están aprobando esos géneros del diablo, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y no estoy hablando de ser homofóbico, no. Al ser, sino la conducta, la acción. El pecado es el que tenemos que aborrecer. La persona, Dios la quiere salvar. Esa persona tiene un alma, que para esa persona también hay salvación. Es la acción, el pecado, que no podemos nosotros tolerar. Cosas que, lamentable, no se pueden hablar muy abiertamente, porque a través de las redes sociales y de todos los canales hoy día son campañas que están aprobando. Y esto, ¿quién lo está patrocinando? Cuyo venimiento es por Satanás, inicuo, que nunca hace las cosas que le agradan a Dios, al contrario. Y no solamente Él se complacerá, o encontramos en las Escrituras que Él va a ser condenado,
Él, la muerte y el Hades van a ser los primeros que van a estrenar el infierno. Y todo aquel que le obedezcan y vivan como ellos. Mas nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha trazado el camino. Él nos ha dado la palabra de verdad. Hagamos como hizo nuestro Señor Jesucristo y seremos salvos. Nosotros necesitamos ser valientes, esforzarnos. Y si el Señor nos colocó en pleno siglo XXI, es porque en pleno siglo XXI Dios va a intensificar su ayuda con su humanidad. Dios va a derramar de su espíritu aún más en los que le buscan, en los que se acercan a Él. Dios va a dar salida porque Dios no pone carga que no pueda sobrellevar. Dios va a dar el camino para que usted y yo podamos huir. Pero déjeme decirle, la luz que alumbra todos nuestros pasos, que es la palabra de Dios, nunca dejará de alumbrar. Es una antorcha que está allí. Aleluya. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos. No nos cansemos. Juan capítulo 6. Ahora depende de lo que es valioso para nosotros. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 24. Ya vamos a terminar. Juan capítulo 6, versículo 24 al 27. Cuando todo lo tenga pueden decir amén. Dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿A qué? Mire, esta gente quería a Jesucristo, ¿verdad? Hasta aquí. Esta gente eran devotos de Jesucristo. ¿No lo vieron? ¿Para dónde se nos fue Cristo? Empezaron a agarrar barcas, se montaron en la barca y prendieron su camino a donde sea que estuviera Cristo a buscarlo. Signo de interrogación. ¿Por qué lo buscaban? Vamos a leer versículo 26. Versículo 25. Y hallándolos al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, como él conocía todos los corazones: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo hubiese sido Jesucristo, le hubiese dicho: sinvergüenzas. Esto da pena, hermano. Llegaron ahí como: Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Ellos creían que Jesucristo, wow, me sigue mucha multitud. Ya Jesucristo sabía. No podemos ir a las iglesias únicamente porque necesitamos cosas materiales, hermano. Y yo no estoy a favor de esas iglesias que atraen personas, dando comida, dando ayudas materiales. Ahora, esto no es malo, pero tengamos mucho cuidado en lo que queramos crear, porque Jesucristo estuvo en contra de que lo buscaran a Él por las cosas materiales. No podemos fundamentar la fe de ellos, del nuevo creyente, en que únicamente vengan a la iglesia porque los ayudamos por cosas materiales. Debemos ayudar al pueblo de Dios, sí. Pero observe si esa persona está viniendo únicamente por la comida y usted siéntelo. Mire, venga acá. Esto es así, así y asado. Pero hay pastores, hay ministros, hay apóstoles, profetas, bueno, cantidad de cosas que hay ahorita que no les importa la salvación de la gente. Lo que les importa es llenar las bancas. Y mire, en esta tierra las iglesias pueden estar llenas, pero nosotros los pastores le vamos a dar cuenta a Dios cuando el reino de los cielos se abra y entren allá únicamente solamente el 1% de esas personas. Yo le decía a un supuesto apóstol en las redes: yo prefiero tener en la iglesia 2 personas que estén llenos de fe y sepan que es la salvación, que tener llena la iglesia y tener 1000 personas que únicamente estén pendientes de la bolsa de comida o de la manutención que se le dé.
Porque no fuimos llamados. Mire, eso dejémoselo a los políticos. Dejémoselo a los políticos. Eso es mentira del diablo. Jesucristo no era ningún revolucionario. No. Jesucristo era hijo y es hijo de Dios. Él vino a traer el gobierno de Dios a la tierra. La autoridad de Dios a la tierra. Si Jesucristo hubiese sido revolucionario, no, hombre, hermanos. Cuando estas personas fueron a buscarle a él por los panes y los peces que le había dado, él les hubiese preguntado: hagan una fila por aquí los que quieran curvina, una fila por aquí los que quieran tilapia, una fila por los que quieran atún. ¿O no? Y eso sí, los ricos principalmente. ¿Más qué le decía Cristo a los ricos? Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesucristo fue enviado para que nosotros entendiéramos que el gobierno de Dios vino a ser establecido aquí en la tierra y que nos cuesta y del cual se opone el enemigo, pero Él está vencido en el nombre de Jesús. Sigue diciendo acá: si no me buscáis, no porque habéis visto las señales, hermano, las señales. Estamos viviendo las señales. La gente no va a la iglesia porque ya viene Cristo. No. Y esto lo toman como una campaña. Ya no están metiendo miedo. Ojalá, y si en este tiempo al menos se despertara la gente, como cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar y la gente iba a bautizarse por temor. Y Juan los exhortó. ¡Ay! ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Pero en estos tiempos no. Es por la comida, por el pan. Y no entienden ni enseñan a la congregación de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si esto enseñaran en las iglesias, ay, hermano, ahora sí les tocará trabajar. Pero no pueden hacer una campaña sin antes ofrecer milagros. No pueden hacer una campaña o algo o una inauguración sin antes no dan nada. ¿Qué le podemos dar a usted si también necesitamos? Tampoco hacemos para quitarle, sino para mostrarle la salvación que todos nosotros estamos buscando. Porque el único que provee se llama Jehová de los ejércitos. Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe de qué estamos faltos cada uno de nosotros. Y entendamos, comprendamos la palabra de Dios. Necesitamos entender, hermano, las Santas Escrituras. Necesitamos entender el propósito de todas las cosas. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermano, si usted va a una iglesia y le fundamentan únicamente en las cosas materiales, huya de ahí. Huya de ahí. Porque cuando se levante el anticristo, hará milagros, hará prodigios,
resucitará muertos, sanará enfermos, hará descender fuego de los cielos. Y déjeme decirle, óigame bien, le dará todo lo que usted necesita. Todo lo que usted necesita en los primeros 3 años y medio. Obviamente, habrá prosperidad. En los primeros 3 años y medio habrá riqueza. No habrán problemas económicos. No habrán problemas de potencia ni rumores de guerra. Ya no habrá más nada en los primeros 3 años y medio. Pero cuando los primeros 3 años y medio terminen, entonces vendrá la persecución. Y todos los que adoraron y los que recibieron la marca serán condenados. Ahora todo depende de cada uno de nosotros. Si vivir por el pan o vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Y tendremos recompensa. Hay necesidades, claro, Dios sabe por qué no las suple en algunos momentos. Es necesario pasar por momentos en el desierto. Es necesario estar en el desierto en algunas circunstancias, hermano. ¿Para qué? Para que Dios vea que aquí en nuestro corazón está su palabra morando. Así le dijo al pueblo de Israel. Y para que aprendamos que no solo de pan vivirá el hombre. Yo me acuerdo en los tiempos de la crisis de acá de Venezuela, gracias a Dios que nos ha sostenido, a muchos de los que estamos acá que no nos hemos ido del país, cuando no había harina pan, ni Juana, ni ningún tipo de harina, y lo único que existía era la harina de maíz pilado, la harina de masa. ¿Se acuerdan? Que ahora comenzamos a comer yuca y comenzaron a decir que la yuca estaba envenenada. Buscamos el plátano y el plátano por las nubes, la papa por las nubes, ya no hallábamos qué comer. Pero antes, ¿qué decíamos? ¿Vivir yo sin arepa? No, era necesario que pasáramos por el desierto. Comerme una arepa sin mantequilla. ¿Cuántas arepas sin mantequilla no nos comimos? Sin queso, sin verdura porque no se encontraba la verdura, sin jabón de baño, sin las cremas corporales, porque no, es que si yo no duermo si no me echo crema, yo no duermo sin aire. ¿Cuántos tiempos sin luz duramos? Yo no bebo, si el agua no es fría, yo no me calma la sed. ¿Cuánto tiempo duró bebiendo agua del chorro y pidiéndole a Dios que saliera agua del chorro? ¿No era necesario? Ahora usted se toma un vaso de agua fría y dice, gloria a Dios. Ahora usted se come una arepa con mantequilla, gloria a Dios. Ahora usted encuentra una harina de la clase que sea y hace una arepita y se sienta a comer y dice, gloria a Dios. Porque Dios quiere que el hombre viva también por toda palabra que sale de su boca. Que aprendamos a vivir para Él. Él nos está enseñando a vivir, hermano. Pero si uno huye de una crisis, nos agarra otra. Ahora usted elige. Usted elige. Quédese quietecito como si lo estuvieran operando. Encomiende su causa a Jehová y Él hará. Póngase sobre su pie en esta mañana, hermano. Únicamente Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Ahí quietecito quédese. No nos pongamos a inventar. Ningún hombre nos va a venir a ayudar. Ningún ser de esta tierra nos va a venir a ayudar. Nuestra ayuda vendrá un día. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Jesucristo vendrá y Él levantará su iglesia. Él nos restaurará y nos llevará a la salvación. Gloria sea al Dios Todopoderoso por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ahora cada uno de nosotros debemos entender que no fuimos creados para vivir únicamente por el pan, sino para vivir
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios provee, hermano. Ahora no se me vaya a poner sin vergüenza.